Mis padres le dejaron a mi hermano menor una mansión valorada en $800,000 en Nueva York. A mí me dejaron una cabaña de madera podrida en medio de Alaska. El día que me enteré, mi prometida me cerró la puerta en la cara, gritando que yo era un perdedor patético que nunca llegaría a nada. Me sentí destrozado, humillado y desesperado. Pero cuando finalmente volé a Alaska y abrí la puerta de esa cabaña, encontré algo que valía 50 millones. Así fue como mi vida dio un giro de 180 grados. Soy Ethan Hale, tengo 29 años, y soy el hijo mayor de una familia que nunca me vio como suficiente. Mi hermano menor, Caleb, era el hijo dorado. La gente en mi familia solía decir que podía encantar a cualquiera. Mi padre, Arthur, creía que Caleb tenía la ambición de llevar adelante el apellido Hale. Mi madre, Marianne, era más suave, más tierna, pero nunca cuestionaba las decisiones de mi padre. Caleb era su orgullo. Yo era su pensamiento posterior. Rachel Moore, la mujer con la que pensé que me iba a casar, tampoco ocultaba cómo me veía. Estábamos comprometidos desde hacía un año, y yo creía que estábamos construyendo una vida juntos. La verdad es que ella solo esperaba a que alcanzara el éxito de mi hermano. Cuando se enteró del testamento, no solo se fue, escupió veneno en mi pecho que nunca olvidaré. Y ahí es donde comienza mi historia. El momento en que perdí todo lo que creía tener, y el momento en que me vi obligado a enfrentar algo que nunca esperé. Cuando estaba creciendo, siempre supe que era un personaje de fondo en mi propia familia. Caleb, mi hermano menor, era la estrella brillante. Si él quería algo, mis padres encontraban la manera de dárselo. Si yo pedía lo mismo, la respuesta era que no era práctico o que necesitaba trabajar más duro. Nuestro padre Arthur era un hombre que creía que la vida era un campo de batalla. Tenía la idea de que un hijo tenía la fuerza para liderar y el otro necesitaba endurecerse. Mi madre Marianne era amable y afectuosa cuando estábamos a solas, pero frente a mi padre se mantenía callada, siempre apoyando sus decisiones. Caleb jugaba al fútbol en el equipo varsity, y mi padre estaba en cada partido gritando desde la línea de banda, orgulloso como si hubiera criado a un campeón. Recuerdo una vez que llevé a casa un cuento corto que había escrito en la secundaria. Mi profesor lo había llamado excepcional. Lo coloqué sobre la mesa del comedor, esperando reconocimiento. Mi padre apenas lo miró antes de volverse hacia Caleb para preguntarle sobre sus objetivos para la próxima temporada de fútbol. Ese momento se quedó conmigo. La forma en que el silencio se siente más fuerte que las palabras. Ya de adulto, la misma dinámica continuó. Caleb prosperó. Se convirtió en consultor financiero en la ciudad de Nueva York, conduciendo autos caros, viviendo en apartamentos de lujo, haciendo viajes de fin de semana a Europa. Siempre tenía un reloj nuevo o un traje nuevo, y la gente lo elogiaba por su confianza. Yo también trabajaba duro, pero en empleos que apenas cubrían el alquiler y las facturas. Intentaba sentir orgullo por él, pero nunca pude sacudirme la sombra que proyectaba sobre mí. Rachel entró en mi vida hace 3 años, y al principio se sentía como un salvavidas. Era hermosa, ambiciosa y llena de energía. Me decía que le encantaba lo diferente que era de los hombres con los que normalmente salía. Decía que tenía alma y corazón, y por un tiempo le creí. Pero con el tiempo, sus palabras cambiaron. Comenzó a compararme con Caleb, preguntando por qué no podía vestirme como él, por qué no podía aspirar más alto, por qué no podía luchar más para tener éxito. En las cenas, se inclinaba sobre la mesa y decía cosas como, «Ethan, simplemente no entiendo cómo puedes estar contento con esta pequeña vida. ¿No quieres más? ¿No quieres ser alguien?» Yo le decía que estaba intentándolo. Le decía, no todo se puede medir por dinero o estatus. Ella rodaba los ojos y decía, díselo al casero cuando toque pagar la renta.
Luego llegó la llamada que lo cambió todo. Nuestro abogado familiar nos contactó sobre el testamento. Mis padres habían fallecido con meses de diferencia. Primero, mi padre por un derrame cerebral. Luego mi madre después de que su salud decayó. Todavía estaba tratando de asimilar la pérdida, intentando procesar el duelo. A Caleb y a mí nos pidieron reunirnos en la oficina para revisar su patrimonio. Al entrar en esa oficina, me aferré a un hilo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, habían dejado algo significativo para mí. Tal vez mi madre había luchado por mí al final. Caleb entró como si se tratara de una reunión de negocios, estrechando manos con el abogado y riendo como si ya estuviera decidido a su favor. Cuando se leyó el testamento, se sintió como un martillo golpeando mi pecho. Caleb recibió una mansión en Nueva York valorada en más de $800,000, junto con la mayoría de los activos financieros. Yo recibí la escritura de una cabaña remota en Alaska. Eso fue todo. Sin explicación, sin equilibrio, solo Caleb con una mansión y yo con un cobertizo olvidado en la naturaleza. Me quedé congelado en la silla, los dedos agarrando los reposabrazos, la cara ardiendo de humillación. Caleb sonrió con suficiencia como si la vida simplemente hubiera confirmado lo que ya sabía. «Supongo que papá siempre creyó en mí», dijo, dándome una palmadita en el hombro como si fuera un niño que necesitaba consuelo. Cuando Rachel se enteró más tarde esa noche, perdió el control. Gritó tan fuerte que los vecinos podían escuchar a través de las paredes. ¿Una cabaña? ¿Estás bromeando? ¿Caleb recibe una mansión y tú un cobertizo en el bosque? ¿Te escuchas cuando hablas de tu vida? Eres un perdedor patético, Ethan. Tú siempre lo has sido. Ella lanzó el anillo de compromiso sobre la mesa. No voy a malgastar mi vida con alguien que nunca llegará a nada. Luego salió furiosa, cerrando la puerta con tanta fuerza que hizo temblar el marco. Me quedé allí en silencio, mirando el anillo. Me sentí desnudo por dentro. No solo había perdido a mis padres, sino que en la misma semana había perdido a la mujer con la que pensé que iba a pasar mi vida. Cada insulto de mi infancia regresó de golpe, resonando en mi cabeza. El tono despectivo de mi padre, el orgullo arrogante de Caleb, las crueles palabras de Rachel. Todo era un coro diciéndome que no valía nada. Durante días llevé la escritura de esa cabaña en mi bolsillo. La sacaba una y otra vez, mirándola como si fuera una broma cruel, un cobertizo podrido en medio de la nada. ¿Qué se supone que debía hacer con ella? Venderla por pedazos, quemarla, fingir que no existía. Pero cuanto más miraba la tinta desvaída en ese papel, más algo cambiaba dentro de mí. Tal vez no se trataba de la propiedad en sí. Tal vez se trataba de enfrentar lo que mis padres habían dejado atrás. Una noche, mientras el tráfico de la ciudad rugía afuera de mi ventana y mi apartamento se sentía como una prisión, tomé una decisión. Si eso era todo lo que valía para ellos, necesitaba verlo con mis propios ojos. Compré un boleto de ida a Alaska. Ese fue el momento en que dejé de huir del juicio de mi familia. Ese fue el momento en que decidí enfrentar la cabaña. El avión a Alaska era pequeño y temblaba, como si cada ráfaga de viento pudiera destrozarlo. Me senté pegado a la fría ventana, mirando interminables extensiones de nieve y bosque abajo. Apreté la escritura en mi mano como si fuera a la vez una maldición y una llave. Mi mente reproducía la sonrisa burlona de Caleb y las palabras finales de Rachel. Perdedor patético. Esas palabras cortaron más profundo que cualquier cosa que mi padre hubiera dicho. Eran lo suficientemente agudas como para seguirme en el silencio de la cabina del avión. Cuando el avión aterrizó, el aire afuera me golpeó como un puño. Era más frío que cualquier cosa que hubiera sentido en Nueva York.
El suelo estaba cubierto de nieve que crujía bajo mis botas, y el cielo era de un gris ininterrumpido. Un conductor, que había arreglado con la pequeña aerolínea local, cargó mi equipaje en un camión viejo y me condujo por carreteras heladas durante horas. No pasamos nada más que bosque, ríos congelados y alguna vieja casa de madera que parecía abandonada. Finalmente, el conductor se detuvo al final de un camino estrecho y señaló hacia adelante. «Hasta aquí puedo llevarte. El resto es a pie. La cabaña debería estar a aproximadamente 1 milla por allá». Le pagué. Colgué mi mochila sobre el hombro y comencé a caminar. El frío mordía mi piel a través de los guantes. Cada paso crujía en la nieve, y el silencio del bosque era pesado. No había autos, no había gente, no había ruidos de ciudad, solo mi respiración y el sonido de mis botas sobre la nieve. Cuando finalmente vi la cabaña, mi corazón se hundió. Se veía peor de lo que había imaginado. El porche estaba hundido. Una de las ventanas estaba rota y la madera del exterior estaba ennegrecida y agrietada por años de putrefacción. El techo parecía que podía colapsar en cualquier momento. Me reí una vez, amargamente y breve, porque esto era exactamente el tipo de herencia que uno dejaría a alguien a quien no le importa. Dejé mi mochila en el porche y empujé la puerta. Las bisagras chillaron como si la casa misma estuviera enojada por ser molestada. Dentro, el aire estaba espeso con polvo. Muebles rotos estaban esparcidos por el piso. El olor a moho y madera vieja me golpeó la nariz. Caminé por las habitaciones, cada una peor que la anterior. El fregadero de la cocina estaba oxidado y agujereado. Los tablones del piso crujían como si estuvieran listos para quebrarse bajo mi peso. Una familia de ratones había roído lo que alguna vez pudo haber sido un sofá. Me senté en una silla que parecía lo suficientemente firme y enterré mi rostro en mis manos. «Esto es lo que pensaban de mí», dije en voz alta, mi voz resonando en la cabaña vacía. «Esto es todo lo que valgo». Quería llamar a Caleb en ese momento, solo para escuchar su voz jactándose por teléfono. Quería gritarle, preguntarle por qué nuestros padres pensaban que él merecía todo mientras yo recibía solo una ruina. Pero sabía lo que él diría. Se reiría, me diría que papá tenía razón, que nunca tuve el impulso, que siempre estuve destinado a ser el hijo sobrante. La verdad dolía más que el frío afuera. Esa noche, desenrollé mi saco de dormir en la esquina de la habitación menos dañada. Mientras yacía en la oscuridad, pensé en Rachel, su rostro, su voz, la manera en que una vez tomó mi mano y me dijo que creía en mí. Luego regresaron sus palabras de esa última noche, golpeando en mi cabeza como martillos. Perdedor patético. Ella lo había dicho con tanto veneno que todavía podía escucharlo sobre el viento aullante afuera. No pude dormir fácilmente. Cada crujido de la vieja cabaña me hacía preguntarme si el techo colapsaría sobre mí. Cada ráfaga de viento hacía que la ventana rota vibrara como huesos. Me envolví más fuerte en el saco de dormir y miré las sombras en el techo, preguntándome si había cometido el mayor error de mi vida. A la mañana siguiente, desperté con silencio. El fuego que había intentado encender en la chimenea se había apagado, y el frío se había filtrado hasta mis huesos. Salí tambaleándome, viendo mi aliento nublar el aire, y observé los árboles que me rodeaban. La cabaña estaba aislada. No había vecinos, nadie que me escuchara si gritaba. Nunca me había sentido tan completamente desconectado del mundo. Por un momento, pensé en irme, vender la tierra al primer comprador que encontrara, tomar el dinero que pudiera juntar y desaparecer de nuevo en Nueva York. Pero la imagen de Caleb en su mansión y de Rachel, riéndose de mí, me hizo quedarme donde estaba. No podía regresar a ellos derrotado.
Ese pensamiento ardía dentro de mí mientras volvía al interior. Comencé a explorar la cabaña con más cuidado, apartando sillas rotas y despejando montones de madera podrida. La rabia me impulsaba hacia adelante. Cada vez que levantaba un trozo de escombro, pensaba en mi padre diciéndome que era débil. Cada vez que barría el polvo en un montón, pensaba en la cara arrogante de Caleb. Cada vez que abría una puerta, pensaba en la voz de Rachel cortándome. Mientras trabajaba, me decía a mí mismo, tiene que haber algo más aquí. Tiene que haber una razón por la que me dejaron este lugar. Era la única forma en que podía darle sentido a la injusticia. No podía aceptar que la cabaña fuera solo basura que querían deshacerse de ella. Al anochecer, mi cuerpo estaba dolorido, pero algo me mantenía en movimiento. No era esperanza, era desesperación. Si no encontraba algo aquí, sabía que dejaría Alaska destrozado y vacío. Entonces, al retirar una alfombra polvorienta del piso, noté un tirador. Un pequeño anillo de hierro incrustado en un panel cuadrado de madera. Me agaché y tiré. El panel se levantó con un gemido de madera y bisagras oxidadas. Bajo él, se abrió un espacio oscuro. Un sótano escondido. Mi corazón latía con fuerza. Por primera vez desde mi llegada, sentí una chispa de algo que no era desesperación. El tirador del piso estaba frío contra mis dedos. Mi corazón latía más rápido que nunca. Me arrodillé allí, respirando con dificultad, mirando la apertura negra bajo la cabaña. El olor que salía de ella era húmedo y terroso, como tierra sellada durante décadas. Por un momento, dudé, temeroso de lo que pudiera encontrar. Tal vez era solo un refugio para tormentas. Tal vez no era nada, pero algo dentro de mí me empujó hacia adelante. Tomé una linterna de mi mochila, la encendí y dirigí el haz hacia el agujero. Escaleras de madera descendían hacia la oscuridad. Parecían gastadas, pero intactas. Mi estómago se tensó al poner un pie en el primer escalón. Crujió bajo mi peso, pero resistió. Descendí lenta y cuidadosamente, con la linterna temblando ligeramente en mi mano. El sótano era más frío que la cabaña de arriba. Mi aliento se condensaba en el haz de luz. Lo barrí por toda la habitación y me congelé. Cajas de madera apiladas a lo largo de las paredes de piedra. Cofres de metal, algunos oxidados, otros sorprendentemente bien conservados. Un gran baúl en la esquina. El polvo cubría todo, pero el espacio estaba organizado, deliberado. Me agaché frente a una de las cajas y la abrí. La madera se astilló mientras la separaba. Dentro, filas de fardos de tela estaban cuidadosamente atadas con cuerda. Tomé uno, lo desenvolví y casi lo dejé caer. En mis manos había una pila de monedas de oro, pesadas y brillantes, incluso a través del polvo de décadas. Mi pecho se tensó mientras susurraba en la oscuridad. ¿Qué es esto? Abrí otro fardo. Joyas antiguas brillaban ante mí. Anillos, broches, collares, cada uno con piedras que no podía nombrar, pero sabía que eran valiosas. Mi pulso retumbaba en mis oídos. Abrí otra caja y encontré más de lo mismo. Oro, plata, joyas. Era como entrar en un sueño. Me apoyé contra la pared, sosteniendo la linterna mientras la verdad se asentaba. Mis padres no me habían dejado basura. Me habían dejado algo oculto, algo enorme. El peso casi me aplastaba. No por su valor, sino por lo que significaba. Me habían confiado esto, no a Caleb, a mí. Durante años, había creído que era la decepción. Había vivido a la sombra del éxito de Caleb y las críticas de mi padre. Ahora, estaba frente a la prueba de que mis padres me habían visto de manera diferente a lo que creía. No habían elegido a Caleb. Me habían elegido a mí. Pero la realización no solo trajo alivio, trajo miedo. ¿Qué debía hacer con todo esto? ¿Quién más lo sabía? ¿Y si Caleb se enteraba?
¿Y si Rachel se enteraba y volvía a mi vida? Mis manos temblaban al volver a poner las monedas de oro en la caja. Esto no era solo riqueza, era responsabilidad, era peligro. Me obligué a seguir explorando. En el gran baúl de la esquina, encontré libros contables encuadernados en cuero, quebradizos por la edad. Al hojear las páginas, vi cuentas detalladas de derechos de tierras, concesiones mineras y negocios que databan de casi un siglo. La historia de mi familia estaba escrita allí. Habían sido dueños de vastas extensiones de tierra, y algunos documentos sugerían derechos sobre recursos que aún podrían estar activos. Un nombre aparecía una y otra vez. Mi abuelo, Elias Hale. Nunca supe mucho de él, solo que había sido un hombre estricto, incluso más que mi padre. Ahora entendía que había estado construyendo algo que había pasado por generaciones. Y aquí, en este sótano oculto, mis padres me lo habían dejado. Me hundí sobre una de las cajas, la linterna equilibrada en mi rodilla, intentando respirar. Durante tanto tiempo había creído la mentira de que no valía nada. Sin embargo, allí estaba, sentado sobre una riqueza tan inmensa que era casi imposible de comprender. 50 millones de dólares o más escondidos bajo una cabaña que todos creían inútil. Pero también era un momento de decisión. No podía dejar el tesoro allí y pretender que no existía. Tampoco podía regresar a Nueva York agitando esto frente a Caleb. Eso invitaría al caos, demandas, tal vez incluso amenazas. Y Rachel, Dios, ella volvería en cuanto se enterara, actuando como si siempre hubiera creído en mí. Sabía que no podía permitir que eso sucediera. Hice un voto en ese momento, susurrándolo al aire frío. No desperdiciaré esto. No permitiré que lo tomen. Lo protegeré. Probaré que tenías razón al confiar en mí. Durante los siguientes 2 días, trabajé como un hombre poseído. Catalogué todo en el sótano, anotando lo que encontraba en un cuaderno que había traído. Reforcé la trampilla con nuevos clavos y la volví a cubrir con la alfombra. Limpié la cabaña, reparando la ventana rota, arreglando la chimenea y barriendo años de suciedad. Cada mejora, por pequeña que fuera, se sentía como retomar el control de mi vida. Mientras trabajaba, mi mente se agudizaba. No se trataba solo de dinero, se trataba de identidad. Mis padres me habían visto como alguien capaz de manejar el peso de este legado, aunque nunca lo dijeran en voz alta. Tal vez la dureza de mi padre había sido su forma retorcida de probarme. Tal vez los ojos silenciosos de mi madre llevaban un mensaje que nunca se atrevió a decir. De pie en medio de esa cabaña rota, ya no me sentía como un hombre abandonado. Me sentía como un hombre confiado. La amargura que había llevado durante años comenzó a cambiar. Las palabras de Rachel aún dolían, pero ahora me impulsaban en lugar de quebrarme. La sonrisa de Caleb todavía me acechaba, pero ahora quería que supiera que yo era más que la sombra que él creía que era. Cuando finalmente me acosté en la cama reparada esa noche, la cabaña ya no parecía una ruina. Se sentía como una fortaleza, un comienzo. Mi punto de inflexión no fue solo encontrar el tesoro, fue darme cuenta de que, por primera vez en mi vida, tenía poder y estaba listo para usarlo. Los días después de descubrir el sótano fueron un borrón de trabajo, miedo y determinación. Seguí catalogando todo lo que encontraba. Cada caja que abría revelaba más pruebas de que mis padres habían escondido algo extraordinario. Intentaba dormir por la noche, pero mi mente giraba con posibilidades. Me seguía haciendo la misma pregunta: ¿por qué yo? Una tarde, mientras estaba sentado con los libros contables, esparcidos por el piso de la cabaña, noté un sobre doblado escondido entre 2 páginas. Mi nombre estaba escrito en él con la letra de mi madre. Mi pecho se apretó al abrirlo.
Dentro había una carta amarillenta pero cuidadosamente conservada. Ethan, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que tu padre y yo ya no estamos. Necesito que entiendas que lo que te hemos dejado no es un error ni un castigo. Es confianza. Tu padre siempre vio a Caleb como audaz, pero también veía imprudencia en él. Veía orgullo por las apariencias, no por la sustancia. Contigo, vio fuerza que no se muestra en victorias ruidosas, sino en paciencia, resiliencia y corazón. Sabíamos que protegerías este legado, no lo desperdiciarías. Perdónanos si alguna vez te pareció de otra manera. Te amamos, tu madre. Las palabras se volvieron borrosas mientras las lágrimas llenaban mis ojos. Durante años había creído que mis padres pensaban que no valía nada. Durante años llevé su silencio como prueba de que nunca habían creído en mí. Y ahora, en mis manos, sostenía la prueba de que me había equivocado. Ellos habían creído en mí todo el tiempo. Solo tenían una forma diferente de mostrarlo. Presioné la carta contra mi pecho, con el corazón latiendo tan fuerte que dolía. Cada insulto que Caleb había lanzado, cada vez que mi padre me desestimó, cada palabra cruel que Rachel había gritado, todo se derrumbó bajo el peso de esta única verdad. Yo era el elegido, no Caleb, no el niño dorado, yo. Pero esa realización también trajo la tormenta a mi puerta. La noticia del testamento ya se había difundido entre amigos de la familia, y Caleb comenzó a hacer preguntas. Me llamó una noche, con la voz cortante. Entonces, ¿qué tal la vida en tu pequeña choza? ¿Ya te diste cuenta de que mamá y papá te dejaron un montón de basura mientras yo vivo en su mansión? Véndela y deja de avergonzarte, Ethan. Todos saben que no puedes manejar nada mejor. Quise decirle la verdad. Gritar por teléfono que la cabaña valía más que todo lo que él tenía junto. Pero me contuve. Me las arreglo, dije en su lugar. Mi voz era firme, pero por dentro el fuego rugía. Caleb creía que había ganado, y una parte de mí quería que siguiera pensando eso. Rachel también volvió a aparecer. Me envió un mensaje semanas después de irse. Ethan, he estado pensando, exageré. Te extraño. Tal vez podríamos hablar de nuevo. Miré la pantalla recordando su voz llamándome patético, resonando en mi mente. Por un momento consideré responder, pero luego borré el mensaje sin decir nada. Ella no me había extrañado. Había oído rumores sobre dinero y quería su parte. Volví a los documentos. Saqué más papeles y me di cuenta de la magnitud de lo que había heredado. Mi abuelo había reclamado tierras en Alaska durante los primeros días de exploración de recursos. Derechos sobre madera, depósitos minerales e incluso petróleo seguían activos. Solo el oro y las joyas valían decenas de millones, pero los derechos sobre la tierra lo hacían potencialmente mucho más. Entonces lo comprendí. Mis padres no solo me habían dejado riqueza, me habían dejado un futuro, una forma de crecer, no a través de la aprobación de otros, sino mediante mis propias decisiones. Esto era más que una herencia, era una segunda oportunidad. Esa noche, encendí un fuego en la cabaña y me senté frente a él con la carta de mi madre sobre mi regazo. Las llamas crujían y las sombras danzaban en las paredes. Hablé en voz alta como si mis padres estuvieran en la habitación. Protegeré esto. Lo haré crecer. Confiaron en mí. Y no los defraudaré. Por primera vez en años, me sentí completo. La cabaña ya no era un símbolo de rechazo. Era prueba de confianza, responsabilidad y propósito. La amargura que me había envenenado comenzó a desvanecerse. No vivía para la aprobación de Caleb. No me doblaba ante los insultos de Rachel. No me ahogaba bajo la sombra de mi padre. Estaba firmemente en mi propio terreno, sosteniendo mi propio legado.
El clímax de mi historia no fue solo el descubrimiento de la riqueza bajo las tablas del piso. Fue el momento en que me di cuenta de que finalmente me había liberado de las cadenas de la duda y la humillación. El mundo podía llamarme como quisiera, pero yo sabía quién era. Mis padres sabían quién era. Mientras el fuego se apagaba y la noche se volvía tranquila, doblé la carta y la guardé nuevamente en el libro contable. Cerré los ojos, y por primera vez en mi vida, no me sentí un perdedor. Me sentí elegido. A la mañana siguiente de encontrar la carta de mi madre, salí al frío aire de Alaska y sentí algo dentro de mí asentarse por primera vez en años. La cabaña que alguna vez pareció un castigo, ahora se sentía como una responsabilidad. Miré hacia el bosque interminable, la nieve colgando pesada de las ramas, el silencio presionando mis oídos, y pensé, esto es mío. No solo la cabaña, no solo el oro, ni los derechos sobre la tierra escondidos en el sótano. La elección de hacer algo significativo con mi vida era mía. En los días siguientes, comencé a reparar la cabaña con nueva determinación. Parché paredes, arreglé el techo y retiré muebles rotos. Cada golpe de martillo se sentía como recuperar una parte de mí mismo. Mi padre siempre decía que me faltaba impulso. Caleb se burlaba de mí llamándome débil. Rachel me llamaba patético. Cada insulto me impulsaba mientras trabajaba. Con cada reparación, les demostraba que estaban equivocados. La cabaña ya no era un símbolo de fracaso. Se estaba convirtiendo en un hogar. Pasaba mis noches en el sótano, revisando los libros contables, tratando de entender el alcance completo de lo que había heredado. Los números, los mapas, los títulos, pintaban la historia de una familia que nunca me habían contado. Mi abuelo, Elías, había construido algo poderoso, y mis padres me habían elegido para continuarlo. No dijeron las palabras, pero sus acciones fueron más fuertes que cualquier cosa que hubieran dicho. Eso me cambió. Caleb seguía llamando, dejando mensajes llenos de arrogancia. Disfruta tu choza, Ethan. Estaré en Italia el próximo mes. Quizá te envíe una postal desde mi balcón. Cada mensaje solo me recordaba la diferencia entre nosotros. Él creía que el éxito se medía por el lujo. Ahora yo sabía que se medía por la responsabilidad. No devolví sus llamadas. No necesitaba hacerlo. Rachel también intentó de nuevo, enviando otro mensaje diciendo que me extrañaba y quería verme. Esta vez añadió, no me importa lo que dejaron tus padres, solo te quiero de vuelta. Pero sabía que sus palabras estaban vacías. Si realmente yo no le importaba, nunca habría vuelto. Había olido dinero en el aire, y esa era la única razón por la que se acercaba. Borré su mensaje sin dudar. Por primera vez me sentí lo suficientemente fuerte como para alejarme sin arrepentimiento. Comencé a contactar discretamente a expertos, abogados e historiadores que pudieran ayudarme a validar los derechos de la tierra y el valor de los objetos en el sótano. Al principio lo hice con un nombre falso, cuidando de no atraer atención. Las respuestas confirmaron lo que ya sospechaba. La colección valía mucho más de lo que había imaginado. Solo los derechos mineros podían cambiarlo todo. La riqueza era real, pero también la responsabilidad. Si la manejaba mal, podía perderlo todo. Si lo manejaba sabiamente, podía construir algo duradero. Y fue entonces cuando comprendí la verdadera lección. Mis padres no me eligieron porque fuera más fuerte o más inteligente que Caleb. Me eligieron porque sabían que no lo desperdiciaría. Sabían que cargaría el peso con cuidado. Caleb había recibido algo que podía mostrar, algo que podía ostentar ante el mundo. A mí me habían dado algo oculto, algo sagrado, algo que requería paciencia y humildad. Una noche, sentado junto al fuego, volví a leer la carta de mi madre. Sus palabras resonaban en mi cabeza.
Sabíamos que protegerías este legado. No lo desperdiciarías. Durante años había querido escuchar a mis padres decir que estaban orgullosos de mí. Pensaba que necesitaba su aprobación en voz alta. Ahora me daba cuenta de que me lo habían dicho de la única manera que sabían. Me habían confiado todo. Eso era orgullo en su forma más pura. El hombre que había entrado en esa cabaña estaba roto, humillado y desesperado. El hombre que estaba sentado allí ahora era diferente. Ya no era la sombra de Caleb. No era el prometido fallido de Rachel. No era la decepción que mi padre me había etiquetado. Era el heredero de algo mucho más grande que el dinero. Era el heredero de la confianza. Cuando finalmente decidí salir de la cabaña por un corto tiempo y regresar a Nueva York, me llevé de una manera diferente. No necesitaba decirle a Caleb lo que había encontrado. No necesitaba presumirlo. Lo dejé creer lo que quisiera, porque la verdad era solo mía. Mientras abordaba el avión, pensé en lo rápido que Rachel volvería suplicando si supiera la verdad, y sonreí para mis adentros. Nunca lo escucharía de mí. Al final, la cabaña fue más que una herencia. Fue una prueba y un regalo. Me quebró hasta mi punto más bajo y me obligó a reconstruir no solo la cabaña, sino mi identidad. El oro, las joyas, los derechos sobre la tierra eran valiosos. Pero lo más valioso que descubrí en Alaska fue la verdad sobre mí mismo. Si hay una lección que quiero que cualquiera que escuche esta historia se lleve, es esta. A veces lo que parece rechazo es en realidad confianza disfrazada. A veces los lugares rotos y olvidados en tu vida son los que esconden los mayores tesoros. Mis padres no me abandonaron. Me dieron una oportunidad de crecer. Y cuando miro al hombre que era antes de subir a ese avión a Alaska, entiendo algo que Rachel dijo una vez. Me había llamado un patético perdedor. Tal vez lo era entonces, pero estando aquí ahora, puedo decir con certeza que ya no lo soy. Así que te pregunto esto. Si te entregaran una cabaña rota y dentro encontraras una fortuna, ¿qué harías? ¿La venderías para buscar la aprobación del mundo? ¿O la protegerías y honrarías la confianza depositada en ti? Esa cabaña en Alaska cambió mi vida. Lo que pensé que era la herencia más cruel, se convirtió en el mayor regalo que podría haber imaginado. Mis padres no me dejaron atrás. Me confiaron algo más grande que el dinero, algo que me obligó a crecer y convertirme en el hombre que debía ser. Fui allí roto, humillado y enfadado. Me fui sabiendo que había sido elegido, sabiendo que tenía un valor que ningún insulto podría arrebatarme. Si mi historia te ha tocado, si te ha hecho reflexionar sobre tu propia vida y los regalos ocultos dentro de tus luchas, hazme un favor. Dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho en mi lugar. ¿Habrías vendido la fortuna y te habrías ido? ¿O la habrías protegido como mis padres querían que lo hiciera? Y si quieres más historias como esta, suscríbete al canal. Cada historia que comparto está destinada a recordarte que incluso en los lugares más oscuros, siempre hay algo que vale la pena encontrar.